Hola, somos Pilar y Patricia, las crack de las inversiones inmobiliarias en Colombia, también fundadoras de Construirte. En Construirte creemos que los colombianos pueden hacer inversiones inmobiliarias sin afectar sus finanzas personales. Te acompañamos en tu sueño de inversión inmobiliaria por medio de mentorías personalizadas y programas educativos que te permitirán realizar inversiones de manera segura y rentable y construir un patrimonio en bienes raíces. Hola, muy buenos días, tardes, noches para todos los que nos escuchan y nos ven. Como siempre es un placer estar acá con ustedes hablando de lo que nos apasiona, que es el negocio inmobiliario. Hoy con mi hermana María del Pilar, tratando un tema súper especial para todos los que nos escuchan. Pili, bienvenida. Cuéntanos cuál es nuestro tema de hoy. Hola Patico, hola a todos quienes nos ven o nos escuchan en Spotify o en YouTube. Muy buenos días, muy buenas tardes o buenas noches. Muy contenta también de estar acá hoy en el capítulo número 8 del podcast Construirte, donde hablamos de tips importantes para hacer inversiones inmobiliarias exitosas en Colombia. Y bueno, como siempre, muy contenta de estar contigo hoy, de hablar de este tema que nos gusta, de dar un poco de esta experiencia, de estos ya casi 15 años que llevamos en el negocio, ponerla al servicio de las personas que quieren comprar vivienda. Y hoy vamos a hablar de un tema muy, muy importante que de pronto puede ser un poco denso. Vamos a intentar hacerlo dinámico y es hablar un poco de todos los aspectos jurídicos, aspectos legales que debemos tener en cuenta para hacer una muy buena inversión inmobiliaria. Entonces, bueno, vamos a procurar ser breves. No somos abogadas, quiero aclararlo, pero la experiencia del negocio y todo lo que hemos podido vivir alrededor de todo este proceso, desde que yo quiero comprar un inmueble hasta que finalmente escrituro, nos permite tener el criterio para poder dar consejos, tips y recomendaciones referentes al tema. Entonces, pues, bienvenidos y si te parece bien, empezamos. Claro que sí, Pili, empecemos. Y pues la intención es que, como dijo Pili, seamos un poquito concisas porque la información es importante, un poquito densa, pero bueno, Pili, primero explícanos el concepto de legalizar jurídicamente la compraventa. ¿Qué significa ese término de legalizar? Bueno, realmente es más sencillo de lo que suena, porque legalizar es que realmente ese inmueble sea mío de cara a la Superintendencia de Registro e Instrumentos Públicos, de cara a una notaría, que realmente sea un patrimonio que esté a mi nombre y que al final del ejercicio, que muchas veces sucede cuando ya voy a vender mi propiedad, pues de pronto me puedo dar cuenta o que no registré la compraventa o que tengo un embargo. Ese tipo de cosas son importantes considerarlas. Entonces, eso a grandes rasgos es legalizar la compra de un inmueble. Pero básicamente quiero explicarla en dos frentes. Primero, para las personas que quieren comprar un inmueble sobre planos o un inmueble nuevo, hay varias etapas, varios aspectos que debemos tener en cuenta. No vamos a entrar en detalle, pero sí es importante que los conozcan si en este momento están iniciando con un proceso de compra o si están próximos a escriturar o si están próximos a firmar promesa. Si es un inmueble nuevo, como les decía, si es un inmueble que se va a entregar sobre planos en unos años, lo primero que debemos considerar es que ese proyecto tenga fiducia de administración y que haya un contrato fiduciario que nos blinde de la obligación que tiene el constructor con nosotros como compradores y de la obligación que yo tengo como comprador con el constructor de
pagar ese inmueble en los tiempos estipulados. ¿Sí? Básicamente es eso. Y habla un poco de las condiciones del negocio en específico de cumplimiento de puntos de equilibrio para iniciar el proyecto, de cómo se administran los recursos, de la rentabilidad que generan esos recursos mientras están en la fiduciaria y no se están utilizando para el desarrollo del proyecto. Entonces es muy importante leer ese contrato. A veces uno cuando está comprando se emociona y no lee la letra menuda, pero es muy importante entenderlo y si hay dudas antes de firmar, importante preguntar. Pili, yo quiero agregarte algo ahí muy importante. Esta semana en Camacol, como saben, también hacemos parte del gremio de construcción. Estábamos debatiendo un tema de, bueno, ¿y si un constructor no tiene fiducia de administración, significa que no es seguro comprar en un proyecto de los que no tienen fiducia? Pues yo les voy a responder la pregunta. Siempre tienen que considerar los, los puntos de equilibrio necesarios para que un proyecto sea exitoso. Entonces, lo que hace la fiducia es validar y respaldar que todos esos puntos de equilibrio se tienen. Cuando no se cuenta con esa fiducia de administración, uno como cliente, ¿qué es lo que tiene que validar? Simplemente que así no tenga esa fiducia de administración, el constructor cuente con esos requisitos de cumplimiento de punto de equilibrio. Este punto ya lo habíamos hablado en otro de nuestros podcasts, pero se los voy a recordar así a grandes rasgos. Primero, que el proyecto cuente con todos los permisos, o sea, licencia de construcción. Segundo, el permiso de enajenación. Directamente en planeación municipal debe existir este documento para poder firmar promesa de compraventa, que ya vas a tocarlo más adelante. Debe existir un saneamiento del lote total. Deben pedir la tradición del inmueble donde se realiza el proyecto. Y por último, y el más importante creo yo, es que el proyecto cuente con cierre financiero. Es decir, ustedes deben pedirle al constructor que les muestre cómo va a ser su cierre financiero para poder cumplir a cabalidad ese proyecto. Entonces, si ustedes validan toda esa información, independientemente que no tenga o tenga fiducia, ustedes van más seguros, digamos, pues asegurando un poquito más que no teniendo, digamos que solamente creyendo con la información que el constructor les da. Siempre es importante validar esta información con o sin fiducia. Listo, hermanita. Vale. Gracias por el aporte, Patico. Y digamos que lo que quisiera añadir ahí es que si no hay fiducia, que sí haya promesa de compraventa de una vez, porque es el documento que jurídicamente me blinda como comprador para que haya esos deberes y obligaciones contractuales de las partes. Digamos que yo en proyectos nuevos hablo primero de fiducia de administración que de promesa, porque generalmente cuando yo compro un inmueble nuevo lo compro sobre planos, es decir, para una entrega futura. Entonces, la promesa de compraventa en este tipo de inversiones se hace en el momento que se cumplen todos los puntos de equilibrio, el jurídico, el financiero, el comercial y el técnico, que creo que valdría la pena que hablemos de este tema de los puntos de equilibrio en otro podcast. Y bueno, si tú quieres que hablemos de eso, pues también chévere que nos escribas en los comentarios, porque sí es importante entender esos puntos de equilibrio, cómo se cumplen para poder iniciar el proyecto. Cuando ya esos puntos de equilibrio se cumplen e inicia el proyecto, ya se firma promesa de compraventa. Entonces, ese es el documento que realmente sustenta jurídicamente que hay una relación contractual de un comprador y un vendedor, donde se promete la venta de un inmueble bajo unas condiciones y donde un comprador se compromete a pagar el inmueble en las fechas establecidas. Ahora tú nos vas a contar un poco cómo funciona este tema de legalizar las promesas de compraventa y qué se necesita realmente para que tenga validez jurídica. Los contratos de obra, recuerden que estamos hablando de inmuebles nuevos, ¿no? Entonces, puede ser que haya alguna modificación, si el constructor me lo permite, que yo quiera hacerle al inmueble, entonces pues firmo un contrato de obra. Ese contrato de obra pues también debe legalizarse jurídicamente, debe estar firmado por las partes, debe estar acompañado por un plano
que sustente la modificación, debe tener también un presupuesto que debe estar aprobado por mí como comprador. Entonces es importante que si eso se puede hacer, no en todos los casos se puede hacer, haya un contrato que lo sustente. Bueno, y la escritura pública que vamos a profundizar ahora un poco más, pero es el documento que legaliza la transferencia del inmueble al comprador, donde básicamente yo puedo sustentar como comprador que el inmueble es mío, donde estoy firmando porque yo como comprador sé que ya me van a entregar el inmueble, porque ya se construyó el edificio o el conjunto de casas o el inmueble como tal y ya me lo pueden entregar. Entonces, pues es muy importante tener esa claridad. Pero más allá de la escritura, hay un acto muy, muy importante que es el registro de esa escritura ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. ¿Y por qué quiero, digamos, ponerlo en consideración de estos aspectos a considerar, valga la redundancia? Porque a veces nos hemos encontrado, no en inmuebles nuevos, pero sí en inmuebles usados, que no se registró nunca la compraventa. Y si yo llevo muchos años con ese inmueble, y soy el dueño, pues realmente, legalmente, así la escritura está firmada, no soy la dueña, no soy el dueño hasta que no lo registre formalmente ante la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos. Y ya para finalizar está el recibo del inmueble, que debe tener un acta que sustenta el recibo del mismo, sustenta si hay alguna postventa o algún ajuste a hacerle al inmueble. Y ahorita también vamos a profundizar en eso, perdón, pero sí es importante tener en cuenta que el acta de recibo del inmueble pues debe estar soportado por escrito. ¿Listo? Básicamente eso para los inmuebles nuevos. Para los usados, digamos que el inicio del proceso empieza con el certificado de tradición y libertad, porque ya hay un dueño o varios dueños durante toda la vida del inmueble y es muy importante verificar que ese inmueble no tenga embargos, no tenga limitaciones de dominio, que realmente la persona que me lo está vendiendo sí sea el dueño. Entonces, cuando queremos comprar un inmueble usado, ese es el documento inicial que me da la tranquilidad para seguir con el proceso. Sigue la promesa de compra-venta, que ahorita vamos a hablar qué aspectos tener en cuenta para que tenga validez jurídica, como ya les había dicho, la escritura pública, el registro de esa escritura y la entrega del inmueble. ¿Vale? Eso en cuanto a la legalización jurídica de una compraventa en Colombia. Ahora sí, quiero darte la palabra, Patico, para que tú nos compartas en profundidad cuáles son esos aspectos de la promesa de compraventa, que es el primer documento jurídicamente válido para sustentar un contrato de compra y venta de un inmueble. ¿Qué aspectos se deben tener en cuenta para que tenga validez jurídica? Claro que sí, Pili. Comencemos con, digamos, como tu estructura de inmueble nuevo y de inmueble usado. Para un inmueble nuevo se puede firmar promesa de compraventa cuando el proyecto ya ha cumplido sus puntos de equilibrio, porque es la validez de que el proyecto va a llegar a un feliz término. O sea, que antes de ese momento no es posible firmar promesa de compraventa. Mientras que con un inmueble usado, como ya lo dijiste, Pili, se firma en el momento que se revisa la tradición en el certificado de tradición y libertad, se revisa que no tenga limitaciones al dominio, hipotecas, o si los tiene, se dejen establecido en el documento las cosas que va a hacer el dueño con respecto a esos embargos, hipotecas que tenga. Entonces ese es como el paso número 1 de donde comienza el proceso de promesa de compraventa. Pero como ya lo dijiste, quiero validarlo, la promesa de compraventa es un acuerdo preliminar entre dos partes que se comprometen tanto a vender como a comprar un bien futuro. Y dentro de esos compromisos no solamente están los compromisos, sino las condiciones generales del negocio, donde no solamente se establecen las condiciones, el tipo del inmueble, la forma de pago, el valor, sino algo muy importante son las consecuencias de lo que puede pasar si el negocio no sale adelante.
y como presta mérito ejecutivo, o sea, puedes ir con ellos a una demanda, es importante dejarlo todo por escrito. Lo esencial que debe tener una promesa de compraventa, independiente que sea un inmueble nuevo o un inmueble usado, son primero la identificación de las partes. Debe estar muy claro en la promesa de compraventa quién es el comprador y quién es el vendedor con sus respectivos cédulas, ubicaciones, correos electrónicos. El 2 es la descripción del inmueble. Normalmente cuando ya es un inmueble usado, ya existe una tradición, una escritura pública donde enuncia todos sus linderos y demás. Ese digamos que es el insumo necesario para la promesa de compra-venta. Mientras que cuando es un inmueble nuevo, en ese momento todavía no existe el reglamento de propiedad horizontal, que es el que regula o saca los linderos, entonces se deja como un aproximado de lo que realmente, lo que podría ser ese inmueble en el futuro. Sin embargo, todo eso se valida, digamos que se respalda en el momento que vaya o se vaya a surtir el proceso de escrituración. Dentro de esa descripción del inmueble, para cuando hablamos de un inmueble nuevo, también es importante contar o solicitar que se incluyan las especificaciones técnicas del inmueble, de cómo yo voy a recibir ese inmueble en tanto acabados, en tanto carpintería y como ya lo dijiste, que exista un plano que soporte esas especificaciones técnicas. Mientras que en un inmueble usado, el inmueble usado ya lo has visto, ya es cuerpo cierto, tú vas y lo reconoces, entonces ya esas especificaciones técnicas digamos que no se incluyen dentro del documento. El siguiente punto es el precio de venta. Es fundamental establecer el valor por el cual se va a realizar la transacción y el negocio, y ese valor es el valor que va a quedar consignado dentro de la escritura pública y con el que vas a pagar impuestos y demás. El siguiente punto es la forma de pago. Debe quedar súper claro y establecido cómo vas a realizar los pagos. Normalmente cuando no es un inmueble usado, pues tienes un valor de cuota inicial o barras. Ahí quedan establecido como una penalidad porque ya estás pagando, digamos, un anticipo de la compra de ese inmueble, y también quedan establecidas las condiciones de qué puede pasar si no llegas a cumplir con la condición de entrega del inmueble que estás vendiendo. Mientras que cuando es un inmueble nuevo, esa forma de pago está establecida, digamos que en el transcurso o en el tiempo en que está realizando el pago mensual o la construcción del proyecto, y se establece el saldo o el excedente en el momento de escrituración y entrega. El plazo para la firma de la escritura pública es una fecha que debe estar sí o sí en el documento de compraventa. Ese plazo normalmente para construcciones o proyectos tienen plazos que pueden moverse o pues que se pueden firmar otros sí, dependiendo del ritmo de la obra, de lo que pueda pasar. Normalmente los constructores, aunque le pongamos todo el cariño, el amor, el esmero, pasan cosas externas que hacen que esas fechas se corran en el tiempo, y por eso siempre está la opción de que tú puedas hacer modificaciones a esa fecha de entrega, pero obviamente también tienes, digamos que una limitación o un tiempo máximo establecido para la entrega del inmueble. Mientras que cuando es un inmueble usado, pues tú ya simplemente es el tiempo que demores en poder recoger el dinero, la forma de pago que hayan convenido y el proceso que ustedes necesiten, digamos que de común acuerdo, para la entrega y el recibo del inmueble. El siguiente punto que hay que tener en cuenta dentro de esa promesa de compraventa son los gastos notariales y de registro. Normalmente se deja establecido qué porcentaje paga cada quien de esos gastos notariales y del registro. Lo que se usa normalmente, digamos, en este tipo de negocios es que los gastos notariales se dividen entre el comprador y el vendedor al 50%, mientras que los gastos de registro siempre son el total de registro lo asume el comprador. La fecha de entrega del inmueble, esa es otra fecha que debe estar acá pactada, porque la fecha del inmueble también estipula o ya es la entrega material del bien. Las siguientes son las arras o el anticipo. Eso ya empieza a hablar un tema digamos que cláusulas especiales, donde se dejan establecidas las consecuencias por el no cumplimiento de ambas partes de lo que se está hablando en la promesa de compra-venta. Las arras hacen parte de esa penalidad. Normalmente cuando es un inmueble nuevo, hablamos que las arras son un valor total del 10% del inmueble, a veces son el 20%, dependiendo del negocio de un inmueble usado. El valor que se paga anticipado son las mismas arras, es el valor que uno podría perder si no cumple con digamos que con las condiciones de pago, con las condiciones que pactas en esa promesa de compra-venta. Otro punto importante dentro del documento es el saneamiento por evicción, o sea,
dejamos establecido que el responsable o que la persona que está vendiendo el inmueble tiene que salir a sanear por cualquier concepto el inmueble que estás comprando. Si es una hipoteca, si es un embargo, tienes que tener muy claro que lo que salga en el certificado de tradición y libertad es lo que debes establecer en las condiciones, en esa cláusula de, digamos que de condiciones que debe cumplir el vendedor antes de escriturarte el inmueble. Y las cláusulas de incumplimiento y penalidad, acá también es muy claro que como es un documento que presta mérito ejecutivo, que puede llegar a un tema legal, debes dejar muy claro las consecuencias o las penalidades de no llegar a cumplir el documento, pues las condiciones pactadas en el mismo. Bueno, eso es como general. Yo sé que a veces suena como que son muchas cosas, pero es más sencillo de lo que parece. Lo importante es que todo quede claro dentro de este documento porque es el que va a prestar la garantía legal de tu inmueble, de la compra de tu inmueble acá en Colombia. Bueno, Pili, creo que ya dije todos los pasos de la promesa, pero después de que nosotros ya vinimos, compramos un inmueble, hicimos nuestra forma de pago, firmamos la promesa de compraventa, ya está listo el inmueble, ¿cuál es el paso a seguir? Firmar la escritura. Así es. Sí, es ir a la notaría y firmar. No, mentiras, digamos que antes hay que surtir un proceso, no es voy a la notaría que dice la promesa y sí, buenas, vengo a firmar. Eso a veces pasa, a nosotros nos ha pasado algunas veces y creo que es importante admitirlo en este momento. A veces nosotros asumimos que nuestros clientes saben el proceso y porque lo tienen en una promesa, pero no necesariamente, porque pues ellos no están metidos en este negocio. Entonces sí es explicarles que si bien la promesa de compraventa dice la fecha y la hora y la notaría en la que vamos a firmar, yo debo tener todo listo para poder firmar, averiguar en la notaría si la escritura está lista para firmar. Si tengo un crédito hipotecario que va a financiar parte del inmueble que voy a comprar, pues tener el crédito aprobado, el crédito ratificado, que se haya hecho avalúo, estudio de títulos del inmueble, que el banco haya dado autorización para firmar la escritura. Y una vez validado eso, pues mi sugerencia es vaya a la notaría y revise el documento. Si tiene dudas, usualmente las notarías tienen asesoría jurídica para uno poder resolver cualquier inquietud que surja. Y si uno no está convencido o no está seguro de firmar, pues uno tiene todo el derecho de no firmar, ¿no? Como todo. Pero sí es importante tener muy, muy, muy presente que no es solamente el acto de ir y firmar y presentarme, sino de todo lo que debo tener presente antes de. Entonces, ¿qué cosas son importantes revisar previas a la firma de la escritura? Em, tener certificado de tradición y libertad actualizado, obviamente eso me lo va a pedir la notaría para poder firmar. Mm, los pasisalvo de los impuestos, eso es súper importante y creo que eso deberíamos solicitarlo para los inmuebles usados cuando vamos a hacer el negocio inicialmente y antes de firmar promesa de compraventa. Que si hay alguna deuda de impuestos, pues hay un compromiso en la promesa de sanearlos, como tú dices, el saneamiento por evicción, pero que sea de manera específica, que yo pueda identificar que realmente hay un tema de impuestos importante, porque a veces sí pasa que voy a comprar una propiedad usada, pero pues tiene embargos o tiene temas de limitación por el tema del no pago de los impuestos. Em, se solicita la elaboración de la notaría, de la escritura, como les decía, en la notaría que se definió en la promesa de compraventa. Se hace la revisión, que fue lo que les comenté ahorita. Se firma, usualmente firman las partes el mismo día a la misma hora, cuando es un inmueble usado, cuando es un inmueble que hace parte de un proyecto. Usualmente como nosotras lo hacemos es que firma primero el cliente y después firma la constructora, después firma el banco constructor, después firma el banco que va a financiar el crédito del cliente. Hay que pagar impuestos, los que nos corresponden a nosotros.
Usualmente esos impuestos le corresponden al comprador, pero digamos que la costumbre mercantil es que pues el comprador paga la proporción desde el momento que se firma la escritura, ¿no? Y el vendedor pues la otra porción del año. Pero pues es importante tenerlo en cuenta. Igual como les decía, pues la notaría me los va a pedir, sin eso no se puede firmar escritura. ¿Listo? El pago de los derechos notariales. Si yo soy vendedor de un inmueble usado, hay un tema adicional y es la retención en la fuente. Si soy persona natural. Y si soy comprador, asumo el 50% de los gastos notariales y el 100% del registro de la escritura. Una cosa importante acá es que nosotros, si tenemos crédito hipotecario y si queremos afectar el inmueble a vivienda familiar, en ese mismo acto, ese mismo día, se firman 3 escrituras. La escritura de compraventa, la escritura de hipoteca y el acto de afectación a vivienda familiar, que es básicamente... Pues es una sola escritura con 3 actos. Exacto, sí, sí, sí. Sí, tienes toda la razón. Es el mismo número de escritura, pero tiene 3 actos. Tienes razón. Gracias por la aclaración, Patico. Después viene la entrega formal del inmueble y si ya se registró la escritura y demás, pues después del tiempo de más o menos 15, 20 días, ya yo puedo recoger mi escritura y me van a entregar el certificado de tradición y libertad a mi nombre. Y eso es tan importante, mira que nos ha pasado que durante estos 15 años que nosotros no somos conscientes ni le notificamos al cliente del valor que tiene que ahorrar o tener disponible al momento de escriturar, y a veces realmente sí son considerables el valor de beneficencia y registro y el valor de los gastos notariales. Por eso, desde el comienzo, desde que uno hace el negocio, debe prever este valor que debes tener para surtir o finiquitar el proceso de compraventa de tu inmueble. Normalmente las tarifas de los gastos notariales, que son los que se dividen entre ambas partes, es el 0.3% del valor total de la venta. Aparte, pagas las copias de la escritura pública y el IVA sobre este valor. Derechos de registro, pagas aproximadamente el 1% sobre el valor de las ventas, y hay un impuesto que se llama beneficencia, que eso depende del municipio donde esté ubicado. Puedes pagar un 1 y hasta un 1.5 sobre el valor de las ventas. Entonces, si yo empiezo a sumar todo esto, prácticamente tendrías que tener ahorrado casi un 2.3% hasta un 3% del valor total de tu venta para el proceso de escrituración, que pues no es un valor menor. Adicionalmente, te hacen retención en la fuente si eres persona natural. Y si eres persona natural, dependiendo si es un inmueble que era tu vivienda, te hacen un valor de retención o no. Si era tu vivienda, no te lo hacen, pero si es un inmueble como persona natural y lo vendes, te hacen un 1% de retención sobre el valor de la venta para el pago de tu impuesto de renta. Entonces también es importante tenerlo ahí en el radar, porque si son inmuebles que pasan desde los 200 millones de pesos, pues debes calcular aproximadamente el valor que tienes que cancelar. O sea, son casi un 3% total del valor de tu venta lo que te tienes que ahorrar para estos gastos notariales. Aparte también pagas todos los gastos de la hipoteca, ¿cierto? Eso también contiene un acto, también vale, o sea, cualquier acto que tú hagas, que tú numeraste, acto número 1, patrimonio de familia, compra-venta, hipoteca, todos los actos tienen un valor. Entonces sí es importante considerarlo y tenerlo en cuenta desde el momento 1 que entras a la compra de tu inmueble. Bueno, Pili, acá para finalizar, que yo sé que es un dolor para nosotros los constructores, hay que decir la verdad como siempre lo queremos decir, es el tema de los procesos de postventa. ¿Qué pasa después? Ya hablamos qué pasa cuando quieres comprar, qué documento tienes que firmar, está la promesa de compraventa, se te entrega, firmas la escritura y falta un último paso, recibes tu inmueble. Entonces recibes tu inmueble y ¿qué pasa después? Ay, Dios, bueno, pues lo recibo y lo recibo muy feliz. Personalmente, en nuestro caso, en la mayoría de los casos, nuestros clientes reciben muy felices.
Hay otros clientes que son muy meticulosos y que están en todo su derecho y que llevan el metro para revisar las áreas y revisan con lupa y con detalle los acabados, que también es válido. Pero lo importante acá, desde el punto de vista jurídico, es sustentar que yo como comprador tengo el derecho de exigir que hayan posventas dentro del primer año por temas inherentes a los acabados, carpintería, electrodomésticos, pintura y demás. Y tú me corregirás, Patico, pero al año después de la entrega viene una segunda postventa o una segunda intervención por parte del área de postventas, hablando de proyectos nuevos, obviamente, para todo el tema de asentamiento del edificio, si es un edificio, corrección de fisuras, pintura y demás. No sé qué otras cosas nos quieras complementar, tú que eres la técnica del grupo. Bueno, Pili, para nosotros es un dolor de cabeza, pero como dices tú, el cliente está en todo su derecho. La ley 1796 del 2016, que es la ley de vivienda segura, establece unas condiciones que el constructor debe garantizar a los compradores de vivienda nueva. Aquí vamos a comenzar con el número 1, que es la garantía mínima de calidad. Todo inmueble debe cumplir con las condiciones de calidad, durabilidad y seguridad establecidas en los reglamentos técnicos y normativos aplicables. De ahí empiezan unos plazos de garantía. El primer plazo de garantía son 10 años para defectos estructurales o para el tema de estabilidad. Estos 10 años, todos los proyectos nuevos tienen esta garantía por 10 años y el constructor los debe cumplir. El tiempo empieza desde que se firma el permiso técnico de ocupación, que se radica dentro del reglamento de propiedad horizontal, y estos 10 años solamente cumplen estabilidad estructural, es decir, que se van afectados el tema de cimentación, columnas, vigas, que presente como un riesgo inminente de habitabilidad del inmueble. Esa solamente es la garantía general que la ley de vivienda exige al constructor por 10 años. La siguiente es la que estabas hablando tú, que es la garantía de un año. Esta garantía de un año empieza a partir del momento que el cliente recibe ese inmueble, que es completamente indiferente al de la calidad y el de la garantía por estructura general de los 10 años. Esta garantía de un año, que son digamos que defectos no relacionados con la estructura, que están presentes en qué? En puertas, carpintería, pintura, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias. Todo esto, las personas que compran inmuebles nuevos tienen, digamos que tienen la condición o tienen un año para poder todas las posventas al constructor y el constructor de responder por dichos defectos o garantías que se encuentran dentro de cada inmueble. Por eso es muy importante la fecha de entrega. Algo que Pili mencionaste, que dijiste, no, yo recibo feliz. Claro, eso es un momento para nosotros, no solamente para el cliente de emoción, sino para nosotros como constructor, porque cumplimos con ustedes, pero ese día, meticulosos o no, es importante que el acta de recibo la llenen a conciencia y puedan revisar todo lo que ustedes encuentren dentro de digamos que de la propiedad, que merezca dejarlo consignado en el acta de entrega como digamos, como una garantía inicial que necesitamos que nos cubran. A veces, y nos ha pasado, que hay un toma que no prende en el momento de entregar, o que fueron a hacer el aseo y mancharon la pared, o que dejaron mal instalado o atornillado, digamos que el desagüe. Entonces, ciertas cosas que uno puede evidenciar en ese día es mejor dejarlo consignado. Y obviamente establecer una política o cumplir con las políticas que tiene el constructor para ese año de postventa. ¿Qué significa? Si el vendedor o el constructor te dice, no, para radicarnos una postventa, mándanos un correo electrónico a tal, entonces cumplir con esa debida forma de poner la postventa, listo, lo mando por correo. Hay constructoras como nosotros que manejamos las PQRs o digamos que este tema de postventas por la página web, entonces hacerlo en debida forma y no, porque normalmente nosotros siempre contamos con personal de obra mucho tiempo después de terminar los inmuebles, entonces no es, ay, oye, mira, es que me pasó, no, sino todo dejarlo de manera formal para poder cumplir o digamos que exigir esa garantía que tenemos nosotros, digamos que derecho.
Mientras que para los inmuebles usados, y tú lo mencionabas, muy importante, como es cuerpo cierto, la garantía de los usados no existe, ustedes tienen que correr, digamos, y con la suerte de haber adquirido un inmueble en buen estado o asumir el estado en el que lo compraron. Hay muchas veces que uno compra inmuebles, digamos que deteriorados, y lo que uno hace es remodelarlos, y pues por eso no puede exigir una garantía real de ese inmueble usado que has comprado. Entonces, digamos que es en general todo el proceso que se surte legalmente cuando compras un inmueble. Ya, Pili, si nos quieres contar tips o consejos o experiencias que nos hayan pasado y recopilar la información de todo lo que hablamos, sé que es un poquito denso, pero importante, te doy la palabra para que nos cuentes. Bueno, yo quisiera compartir de pronto algunos casos que hemos tenido a lo largo de estos años que nos han permitido entender también la importancia de conocer este tema jurídico. Y bueno, más allá de conocerlo en detalle, es tomarse el tiempo de leer y de entender lo que estoy firmando, y no dejarse llevar por el afán. Porque recuerdo que hace unos años estábamos vendiendo una propiedad usada, una casa, que ya tenía más de 30 años de construida, y en ese proceso de la venta nos dimos cuenta de una cantidad de cosas. El uso del suelo estaba mal en el certificado de tradición y libertad, entonces tuvimos que ir al Agustín Codazzi a buscar soporte de esos planos, de esa licencia que el constructor en ese momento sacó para poder hacer el ajuste del uso en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Es decir, son cosas que uno pues no se imagina que pueden pasar, pues porque no las conoce, ¿no? No las tiene en cuenta. Pero lo que voy es que con este ejemplo es importante entender que cada proceso de compraventa es un mundo, y que en la medida que yo entiendo, que yo entienda, perdón, lo que estoy comprando, es más fácil para mí al final tener un proceso de compra exitoso. Importante revisar que no haya embargos o limitaciones, lo que les decíamos, es importante para un inmueble usado sacar el certificado de tradición y libertad. Se puede sacar por internet, creo que en este momento vale como 20,000, 25,000 pesos, pero me blinda de muchísimas cosas antes de tomar la decisión de comprar un inmueble. Importante también firmar la documentación entendiendo los planos, los anexos y exigiendo también los mismos para el tema de los usados. Bueno, nosotros en eso somos muy juiciosos en Constructora 1A y no hemos tenido inconveniente con el tema, pero sí es importante que yo sepa pues que lo puedo exigir, ¿vale? Y de este proceso, de entender todo este proceso, pues dependerá que mis inversiones inmobiliarias pues sean exitosas, que sean mucho más rentables, que se valoricen más y que me den esa tranquilidad para construir un patrimonio seguro invirtiendo en bienes raíces, que es lo que nosotras queremos en Construirte, que aprendas a invertir para tener un patrimonio seguro para ti y para tu familia. Entonces, bueno, pues también nos encantaría que en los comentarios nos cuentes tus experiencias para que las otras personas de nuestra comunidad puedan también entender qué otras cosas pueden suceder dentro de este proceso de compra-venta, dentro de estos aspectos jurídicos a tener en cuenta. Y bueno, Patico, no sé si quieres compartir algo más antes de ir cerrando por el día de hoy. No, ya dijimos todo, importante los pasos cuando adquieres un inmueble. Primero hacer la separación, revisar quién es, a quién estás comprando, luego hacer los documentos de vinculación al fideicomiso, luego firmar promesa de compraventa, escrituración, registro, documentos hipotecarios si vas a sacar crédito hipotecario, y sobre todo garantizar de que
A ver, que el proceso está completo, ¿cierto? No dejar ningún paso como a la suerte, ni ningún documento, digamos que sin revisar, como decías tú, leer la letra menuda es importante, leer cuánto tiene el constructor de tiempos de más para entregar tu inmueble, revisar qué pasa si tú no cumples. Nos ha pasado mucho, Pili, que llega la fecha de escrituración, los clientes no han legalizado su crédito y piden más tiempo, pero no están cumpliendo también su obligación. Entonces siempre a veces leen lo que es, digamos que las obligaciones del constructor, pero las obligaciones del mismo comprador no las tienen muy en cuenta y son súper necesarias porque pueden entrar en incumplimientos que no tienen previstos. Y no, realmente es eso, dejarse acompañar, como siempre les decimos, cuando uno va asesorado es el camino más sencillo. Son tips súper importantes de tenerlos en cuenta y pues que acá estamos, como dijiste tú, que nos dejen sus comentarios y que se dejen asesorar por personas que ya lo han hecho y que saben cómo se hace. Qué bien, qué bien. Sí, recuerden que en Construirte tenemos asesorías personalizadas. Si tú estás en proceso de compra y tienes los documentos para firmar, pero no te atreves a firmar, si no sabes si dar el paso porque no entiendes muy bien del proceso, no sabes si el contrato fiduciario realmente se ajusta a lo que tú necesitas, si realmente es un contrato justo, donde ambas partes están ganando, donde hay realmente una compensación de tanto de vendedor como de comprador, todos esos temas. Si te generan duda, recuerda que acá estamos para asesorarte. Si quieres una asesoría gratuita, abajo vas a tener el link para que puedas agendarla y también invitarte a que esta información la compartas con amigos, con familiares que sepas que están en ese proceso de inversión y que necesitan esta información para poder dar ese paso de manera segura. Muy rico haber compartido esta información. Esperamos no haber sido muy aburridas, No, yo sé que pero no. realmente es necesario, ¿no? Es necesario hablar de estos temas. Hasta la próxima, hasta el próximo podcast número 9 con tips muy importantes para la compra e inversión en finca raíz. Chao, hermanita. Hasta la próxima. Chao, hermanita. Adiós a todos. Feliz día. Un abrazo. Chao. Si quieres empezar a educarte sobre inversiones inmobiliarias, únete a nuestro grupo de WhatsApp de Inversionistas Pro y recibe contenido educativo toda la semana.